María y bueno, es viernes por la tarde, es el momento de la semana en el que hacemos una pausa, respiramos hondo y nos damos el espacio para pensar y reflexionar aquí en Ingeniería de Deporte. El clima anda algo cambiante, como queriendo también reflejar un poco la diversidad de temas y emociones que nos atraviesan. Y justamente hoy nos vamos a adentrar en un tema muy necesario. Estamos comenzando junio, el mes del orgullo LGBTIQ+, y en este programa hablaremos sobre la cultura LGBT, su influencia en el arte, los medios de comunicación, la representación y mucho más, porque el orgullo también se vive, se crea y se expresa desde la cultura y desde los espacios que habitamos todos los días. Y bueno, para enriquecer esta conversación, hoy tenemos el gusto de contar con dos invitados muy especiales. Ellos son Aranza Garduño y Eric Salazar, quienes nos van a compartir sus experiencias, reflexiones y perspectivas sobre la importancia de visibilizar la cultura en los distintos ámbitos del entretenimiento. Y bueno, me permito presentarles, vamos a comenzar con Aranza. Aranza es licenciada en Diseño y Comunicación Visual por la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM, es egresada del Diplomado en Diseño de la Letra y Museografía y tiene experiencia laboral en agencias de marketing y relaciones públicas, así como en el Museo de Arte Popular de la Ciudad de México. Es egresada también de la Escuela Superior de Educación Física y actual coach de CrossFit en la misma Facultad de Arte y Diseño, en donde también imparte cursos y talleres sobre el cuerpo humano. Actualmente cursa la maestría en deporte de alto rendimiento, pero siempre está inmersa en el diseño, la arquitectura y la fotografía. Aranza, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Pablo. Y bueno, también tenemos a Eric Salazar. Él es maestro en Mercadotecnia y Análisis del Consumidor. Eric Salazar ha construido una trayectoria destacada en el ámbito del marketing estratégico. Es especialista en branding y análisis del consumidor y estrategias digitales. Su perfil multidisciplinario se complementa con una sólida trayectoria en la industria del entretenimiento, donde se desempeñó como fotógrafo de espectáculos. A temprana edad fundó su propio medio especializado, lo que le permitió documentar y comprender el valor de la cultura y la experiencia como ejes clave en la construcción de la marca. Eric, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Al contrario, muchas gracias por la invitación, Pablo. Aranza, un gusto y poder compartir también tu día de hoy. Me llena mucho el día de hoy. Bueno, pues entonces ya lo saben, pónganse cómodos y acompáñenos en este recorrido lleno de colores, historias y sobre todo de mucho orgullo. Y bueno, pues para empezar a hablar y enriquecer esta charla, me gustaría saber, preguntarles, lanzar esta pregunta, ¿de qué manera creen ustedes que el arte ha sido una herramienta de resistencia y de afirmación, no solo de identidad, sino del vivir para las personas LGBT a lo largo de la historia? No sé quién quiera comenzar, Aranza, Eric. Gracias. Bueno, como todos hemos sabido desde tiempos remotos, ¿no? En el arte griego podemos apreciar que había o sea, yo lo tengo así, ¿no? Desde el entendimiento del cuerpo humano, pues la expresión corporal estaba muy canonizada, muy estandarizada. Sin embargo, pues es sabido que el arte ahí era para hombres y de hombres y por tanto, pues sí había cierta expresión homosexual, ¿no? Creo que desde ese tiempo era el refugio, digamos, y la manera de liberar el cuerpo para expresar, evidentemente, y repito, ¿no? Con cánones y estándares físicos. Sin embargo, pues esa era la rebelión, ¿no? La rebelión desde el cuerpo hacia afuera. Entonces, a mí, digo, he conjuntado muy bien mis dos carreras, ¿no? Tanto el arte como el deporte en la expresión del cuerpo y lo he estudiado perfectamente desde ahí, en donde podemos ver que pues refleja el cuerpo, tristeza, amor, es una forma de abrirse hacia el mundo. A mí, fíjate, me encanta ese ejemplo del cuerpo porque creo que es la referencia más clara de la autenticidad del todo, ¿no? O sea, no hay nada igual. Podrá haber alguna referencia parecida y demás, pero creo que siempre tiene su autenticidad, lo hace único y creo que también en el arte es exactamente lo que provoca. Ok, tanto como receptor, cuando ves una obra, dices, oye, a mí me transmite tal cosa, yo creo que el autor intentó transmitirme
ciertos elementos a través de una composición tal, o refiriéndose a algún estilo artístico, pero también es única, respetable, como también hacia la persona. Y me encanta ese ejemplo que da Aranza, principalmente porque creo que no hay otro factor que pueda influir, que pueda hacer referencia también a ese sentido. Entonces, al menos a mí, yo me siento muy atraído por la música, ¿no? Siempre, como comentaba un poco en la semblanza, eh, me ha traído mucho y me remite un poco como cuando iniciaba en esa carrera de fotografía de espectáculo. Iba muy casado también a escuchar un solo género, a que sucediera una sola cosa, a ver un solo tipo de artista, pero no te podría decir ni siquiera como la necesidad, sino que dentro del hobby también había un momento donde tenía que apreciar la música porque tenías que esperar a un artista. Entonces era repetir, entender la obra, poder tener una interpretación, tener la fortuna de poderle preguntar directamente en persona qué estaba pensando, qué le inspira, cuáles eran las influencias directas, si había una situación personal que estuviera inspirando también esa situación. Y me transformó la vida en cierta forma, porque hoy en día me considero bastante ecléctico en ese sentido y permite también que tenga esa apreciación por diferentes cosas, es decir, ya no cerrarme a un solo género, a un solo artista, sino poder tener esa percepción como mucho más abierta y de alguna manera poderla compartir también. Creo que es de las cosas que más me llena hoy en día. Y bueno, ahora pensando desde sus experiencias, desde esto tan importante que habla Aranza, que es el cuerpo como el primer medio, como yo siempre lo hablo, lo visibilizo cuando hablamos de estos temas de género sobre todo, para mí el cuerpo es el primer espacio de resistencia, ¿no? Que tenemos ante el mundo como parte de la población LGBT, creo que el cuerpo es la principal parte que me permite expresar mi identidad y vivir la forma en la que vivo, ¿no? Entonces, bueno. Actualmente nos hemos encontrado, bueno, ha ido una evolución histórica del arte y actualmente por ahí tenemos algunas resistencias respecto al tema del arte. Siempre ha sido un tema muy occidental, quizá también un poco blanco, en el sentido de que el arte es puro, de que no debe de haber, sí, cosas que le alteren, ¿no? Como algo que se pueda identificar o ver. Pero, por ejemplo, tenemos este último punto ahí que ha salido que tenemos las obras, por ejemplo, de Fabián Chaires, y si las comparamos con las obras, por ejemplo, de Frida Kahlo, si las comparamos entonces, por ejemplo, con la literatura de Carlos Monsiváis, o sea, vamos como teniendo un poco pum, pum, pum de figuras LGBT dentro del arte, pero que nos choca con estos ideales, ¿no? Y que son las principales puntas ahí que dicen, bueno, realmente estás resistiendo y afirmando desde ese espacio, sirve para toda la población LGBT, toda la población LGBT la ve igual, o sea, ¿ustedes qué piensan de estas contraposiciones en el arte? Bueno, yo creo que en sí el arte siempre tendrá también sus tonos, sus tintes políticos, ¿no? Que es donde pues también hay cierta lucha, ¿no? Cómo se está expresando, si se está expresando de la forma políticamente correcta y eso lo va a hacer que sea popular o no. Como bien mencionas, ¿no? O sea, el arte de Frida Kahlo pues siempre ha sido eso, eso impactante, eso que a lo mejor a muchos incomoda, pero que de cierta forma es lo que libera, ¿no? La liberó a ella quizá como artista y que muchos encontrarán en su obra esa, pues esa liberación de dolor, no reflejado quizá en un dolor físico de forma literal, ¿no? O sea, es un dolor de represión, es un dolor de no poder moverse, como repetimos, ¿no? La parte del cuerpo es esto que expresa y cuando estamos enclaustrados en movimientos políticos, en cosas no socialmente correctas, entre comillas, pues sí es un dolor de no poder liberarse de esa jaula. Entonces creo que estos tintes políticos que toma el arte de cierta forma, pues también rompen mucho con el movimiento LGBT y más, ¿no? Como dices, ¿no? Poesías que a lo mejor desde cierto punto
pues es eso, ¿no? El reflejo del amor, el arte en su máxima expresión, pero hay un dolor detrás de la no libertad, ¿no? Y se refleja, digo, no vayamos a los inicios del movimiento LGBT, ¿no? En la actualidad todavía hay bastante opresión en estos movimientos y quizá el arte contemporáneo que vemos no lo está reflejando de la forma como antes lo hacían, ¿no? Tan liberadora, tan desgarradora, por así decirlo. También creo que existe la costumbre de no saber apreciar lo que nos toca vivir, ¿no? Somos también una generación muy nostálgica, musicalmente hablando. Nos encanta la música de los 60, 70, 80. La nueva generación disfruta la música actual. Pero vaya, la protesta a través del arte pues, ha existido siempre. Hay corrientes como el dadaísmo, el art punk, el surrealismo cargado de mucho símbolo sexual, político y demás, pero creo que eran diferentes maneras de expresarlo. Yo no sé si me voy a atrever a decir un poquito con más respeto. Ahorita que mencionabas algunos autores de las obras contemporáneas sobre que de alguna manera tienen mensajes muy fuertes o muy específicos hacia ciertas situaciones sociales, creo que no ha existido, que eso sí, sí habría que resaltarlo, no ha existido un desarrollo del arte sutil, ¿no? Que realmente caiga en interpretaciones, sino ya directamente tenemos que homosexualizar un personaje que representaba masculinidad o un sector donde también, pues obviamente genera polémica y yo entiendo que esa es parte de la protesta a través del arte, pero creo que también tiene que caber el respeto y no es necesariamente tener que atacar ciertos gremios para poder destacar en esa protesta. A veces son esos mismos factores los que influyen en la percepción de la comunidad ante la sociedad. Y a mi punto de vista, pues digo, cada quien tendrá su interpretación. A mí me gusta, te puedo decir, en cuestión técnica, ampliación o ejecución de las obras que están contemporáneamente expuestas también, pero pues bien nacido sabio, lo de Chaires, por ejemplo, pues que si había permiso para poderlo exhibir, que si no y demás. De eso se trata, de poner el tema en la boca de la sociedad, que cada quien pueda tener su punto de vista y que también de alguna manera genere, yo no creería que en esas conciencias, sí, por supuesto que la hay, pero creo que también puede ser complementaria a otros medios que estamos viviendo, solamente que a veces le damos mucho más enfoque a uno solo y es lo que lo vuelve dramático, ¿no? O caótico. Pero creo que estamos en una situación o en una etapa del siglo que nos permite también expresarlo y eso se agradece hoy en día. O sea, tenemos finalmente la libertad, así no sea bien recibido, de pintarlo, de escribirlo, de cantarlo, de muchas cosas. Muy bien. Y bueno, un poco lo que comentaba Eric respecto a la homosexualización de ciertos personajes, por ejemplo, históricos, políticos, religiosos, etcétera, me lleva un poco a pensar ahora en la parte de la representación LGBT dentro del arte, dentro de los medios de comunicación, dentro de la cultura que vivimos día con día, ¿no? Recuerdo que cuando yo tenía como, no sé, 13, 14 años, recuerdo que mi primer punto travesti, trans que yo pude ver en la televisión fue desde Gallola, ¿no? Que era este programa que tenía Horacio Villalobos en televisión por paga, además televisión de paga, en el que, bueno, salían travestis y había una representación de la cultura LGBT y una exaltación incluso también femenina de el jugueteo con lo travesti. Entonces, eso fue lo primero que mi mente captó, ¿no? Yo no entendía, porque en ese momento yo no estaba politizado como lo estoy en este momento, pero yo no entendía esta forma de la expresión o de la sobreexpresión femenina, del travestismo, etcétera. Y conforme fue pasando el tiempo, me fui encontrando con otro tipo de representaciones LGBT en la televisión, ¿no? Por ejemplo, teníamos ahora no recuerdo su nombre, pero era un ente ahí que estaba ridiculizando
a la población homosexual, porque también eso es importante. La población homosexual creo que es la más visible dentro del espacio de la cultura o del, sí, del entretenimiento en esos entonces, ¿no? Ahora ya tenemos más representación, pero antes parecía que solo existían los hombres homosexuales y que había una caricaturización de sus expresiones, de sus identidades y asumiendo también que todas las expresiones homosexuales eran feminizantes, ¿no? O sea, que tenía que feminizárseles para poderles entender, ¿no? Entonces, bueno, esto me lleva a preguntar por qué es importante que estas representaciones LGBT vayan más allá de los estereotipos y de la caricaturización, ¿no? Si tenemos un contexto de que nuestras madres, nuestras tías, nuestras abuelas tienen a las personas LGBT enfocadas en estos estereotipos y que ahora existimos otras identidades y existimos otras formas de vivir nuestra expresión de género, nuestra identidad, nuestra orientación. ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué es importante que estas representaciones tengan que estar fuera de estos estereotipos? Claro, como mencionábamos al inicio, ¿no? Platicábamos un poco que somos contemporáneos. Creo que a todos nos tocó ver eso, también la hipersexualización de las mujeres en series horripilantes de televisión abierta. A mí me parece importante, claro, que se visibilicen todos los tipos de expresión de género, puesto que, digo, si lo vemos desde el arte, como lo dice la filósofa Judith Butler, la expresión de género pues es un performance al final de cuentas y tú decides cómo ser y cómo hacer, ¿no? Entonces, que va muy ligado, claro, quizá de la mentalidad queer y de la expresión queer, pero al final de cuentas de eso se trata, ¿no? Y si lo ligamos muy directo con el arte, pues el género no es una jaula, ¿no? Sería como toda la coreografía que uno hace para expresar, pues eso, ¿no? No solo el género, sino también el amor, sino también represiones, libertades, pues incluso la forma en la que uno piensa. Entonces, como mencionábamos, algunos otros referentes de género en la actualidad, ¿no? O sea, series como Heartstopper, que dejó de ser como dices, esta expresión de el hombre femenino que se enamora de su amigo, o sea, ya son expresiones completamente distintas que las generaciones actuales las toman pues con la naturalidad que es, ¿no? Yo he trabajado en servicios sociales, en escuelas, por ejemplo, secundaria, en donde hay chicos que ya o sea, a mí me da mucho gusto que lo vean así, ¿no? Como pues yo ya no tengo que decirle a mi papá si soy gay, o sea, nadie tiene que decirle en la vida a sus papás si soy heterosexual, si esto, si me gusta, o sea, ya simplemente es parte de lo que uno forma en su día a día, ¿no? Es parte de ese performance que trabajamos como personas. Ahora que hablabas de estos ejemplos en televisión, yo creo que todavía mucho antes, ¿no? O sea, ya veíamos a una Francis, por ejemplo, que se volvió un ícono y que a mi parecer es la referencia de cualquier show de travestismo, por ejemplo. O sea, trae muy marcado el estilo de una imagen femenina, pero una voz muy gruesa, pero un vocabulario antisonante, si lo quieres ver así, de mucha interacción con el público. O sea, fue una referencia y creo que no ha habido mucha evolución hacia hoy tener un segundo indicador, ¿no? Pero ¿por qué es importante tener referencias en la televisión o en los medios tradicionales? Pues simplemente porque educan. Y también la imagen que nos mandan, pues tiene mucho que ver en cómo nos trata hoy la sociedad. Está un Julio Esteban de Eugenio Derbez, donde es una burla, un Agapito de Cero en Conducta, donde pues es hasta denigrante que te hagan una comparación con él. Yo creo que a Horacio Villalobos pues se le debe mucho en el sentido de poder posicionar este tipo de personajes dentro de la televisión, pero caíamos mucho también en la burla. O sea, en el tú quererte es como pongo un ejemplo que espero no sea mal tomado, ¿no? Convivo con algunos amigos ciegos, ellos mismos se burlan de su condición y pareciera que nosotros tomamos también las mismas posiciones, como de, ay, sí, dime de tal forma
y no me ofende, a la gente le divierte y entramos en un ciclo donde cuando queremos poner límites o exigir respeto, ya pareciera también una burla. Por eso es importante defender mucho el cómo se expresan ese tipo de participaciones en los medios tradicionales, porque finalmente tú también hoy ves figuras públicas anunciando marcas y demás, y no precisamente porque sean gays, ¿no? Y hay momentos donde también mes del orgullo y sale una campaña donde, ay, agárrate al trans o a una travesti o a un gay muy afeminado y conocido abiertamente para anunciar este mes tal campaña, ¿no? O sea, creo que no tenemos la responsabilidad de nosotros mismos defender, poner el límite desde esa perspectiva y pues obviamente que no nos corrompa ahí esa necesidad de económica, porque también viene muy ligado a ello. Y yo creo que también hay personajes que han hecho mucho, por ejemplo, un Lalo España nunca necesitó exhibir su preferencia sexual para poder lograr hacer reír ni nada por el estilo, ¿no? O sea, creo que todo se puede lograr y que eso debería ser también un segundo plano, así justo como comenta Aranza sobre el ejemplo de las nuevas generaciones, no tendría por qué estarse exhibiendo la preferencia de nadie para poder lograr o para poder atacar incluso, ya sabes, políticamente, ¿no? Ay, el presidente es homosexual y pierde la preferencia de tantas estadísticas y demás, o sea, tenemos que avanzar mucho en ese sentido y creo que hoy en día estas series que justo mencionan, de las que también soy fan, hay muchísimas más de las que al menos yo las vi, digo, qué padre, o sea, ¿por qué no caen en los estereotipos y finalmente también te comparten historias muy normales, ¿no? Y hasta con curiosidad para la gente de nuevas generaciones que se va educando en el tema. Eso me parece bastante valioso como lo que está haciendo hoy las diferentes plataformas de streaming, ¿no? Sí, justamente pareciera que las personas que no tienen inmersas a la población LGBT de apoyo para decir, bueno, mira, estaría padre que mostraran esto, o mira, también existimos desde este lado, también me lleva a pensar que sí las hay, como por ejemplo ahorita hay un tema ahorita entré a X antes de conectarnos aquí y me di cuenta que estaban funando, dirían ahora, a Scruff Latino, que es una aplicación de ligue para conocer personas de la población LGBT. Y hicieron un video para promocionar que era junio y que bueno, Scruff iba a tener promociones en su membresía premium y etcétera. Hicieron pues sí, como un videíto pequeño, un reel, en donde un hombre homosexual, cisgénero, estaba viendo Scruff y se da cuenta que las personas están seleccionando en su filtro solo mujeres trans. Entonces lo que él hace es que cambia la configuración y se disfraza de mujer, ¿no? Entonces, la comunidad trans dice, bueno, es que no es un disfraz, o sea, no puedes venir y decir, ah, hoy voy a cambiarme y ser trans, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que a pesar de que hay personas de la población LGBT dentro de estos espacios, aún siguen, pues, filtrándose o aún siguen viéndose las cosas desde estos estereotipos o de esta caricaturización, ¿no? Realmente no sé qué estaban pensando en Scruff para decir, bueno, es una buena idea hacerlo, no lo sé, pero bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Que no siempre, porque he escuchado a muchos compañeros y muchas personas también de la población decir, bueno, es que no nos contratan, no nos hablan, no nos preguntan, no nos dicen qué hacer, qué decir para representarnos dignamente dentro de los espacios y como dijo Eric, ¿no? Desde el respeto, como dice Aranza, desde la normalización, ¿no? Entonces, pues tampoco nos asegura el hecho de que estemos ahí, que vaya a ser un cambio distinto, ¿no? Y bueno, entonces, esto me lleva a preguntar un poco acerca de qué prácticas podrían adoptar los medios de comunicación, la televisión, lo que consumimos, etcétera, para ser realmente incluyentes con las expresiones LGBT. Tal vez no hay una respuesta correcta a esta pregunta, ni tampoco si hacen esto, esto va a pasar, pero ¿qué podrían ser estas prácticas? Sobre todo prácticas, antes de nombrarlo como reglas, como esto tendría que ser. Más bien, empezamos desde una práctica íntima personal, ¿no? ¿Qué prácticas piensan que podrían adoptar estos medios de comunicación para poder ser realmente incluyentes con estas expresiones LGBT? Yo creo que, o sea, no te diría, tienen que hacerlo. Claro que hay una responsabilidad social, sí, que debemos de exigir,
pero también tenemos nosotros que ser, que comprometernos con ello. O sea, creo que también nos toca seleccionar el tipo de contenido que consumimos. No solamente, o sea, nadie nos está obligando a ver la televisión, nadie nos está diciendo ponle al 7, al 5, al uno, al 2 para que veas tal programa y cómo tratan. Creo que es Multimedios, que tiene como un programa donde sale, es como un show en la noche y hay hombres, mujeres, una que otra travesti, hay alguien que ha dicho yo soy gay, porque luego hacen ahí como comentarios y a mí no me gusta porque como que exhiben, ¿no? Es como de yo no dije nada y el conductor ya está diciendo él que es gay y tal, 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 ¿no? O sea, como hablando por la gente. Sí hay cierta responsabilidad en exhibir, pero justo por querer cumplir con una métrica o querer ser parte de una sociedad o querer hacer sentir a la gente identificada, la falta de conocimiento sobre los productores que emplean ese tipo de contenido, creo que está afectando todavía más. Ya lo único que nos queda a nosotros es poder seleccionar el tipo de contenido que consumimos y pues obviamente poder dar alguna referencia si se llegara a dar la oportunidad, no sé, si hay menores de edad o niños finalmente en nuestro hogar y surgieran preguntas, pues nosotros obviamente darles esa información porque también empieza ahí, ¿no? Nos da como miedo hablar del tema y estás muy chiquito para saberlo y no me vas a entender y ya no queremos hacerlo. Entonces, o lo investiga él o se queda ignorante en ese sentido y va descubriendo a su forma con una malinterpretación educada por los mismos medios también. Entonces, creo que hay responsabilidad en ambos sentidos y digamos que si tuviera una lista de deseos de lo que quisieran hacer o me gustaría ver, pues me contradiría un poco como lo que te decía de hace rato, de no exhibir las preferencias de nadie para poder representar algo, pero creo que sí es importante tener esa igualdad, ¿no? O sea, ya hay novelas también donde está el personaje homosexual y lleva, me acuerdo la serie esta de 9-11 donde también ya te ponen estos símbolos sexuales, pero son homosexuales, pero también son íconos que atraen mucho al público femenino y demás. O sea, creo que también ese tipo de naturaleza de los personajes van a ayudar mucho a entender que es exactamente el mismo tipo de relación que puede tener un heterosexual como un homosexual, como la diversidad que exista, ¿no? Y no lo limitaría, porque también se vale el amplio criterio de todos de poder consumir lo que encuentren correcto en sus vidas. Mm, Yo repito y retomo la misma línea de que el arte pues es político y lo político y liberador y eso que siempre va a ser como la izquierda, ¿sabes? O sea, como la rebeldía, como tal. Creo que está muy difícil que se le dé una pues visibilización a la comunidad de la forma más óptima en la que querríamos, ¿no? eh, si bien, pues vamos, lo que vende es lo que da risa, como dicen, ¿no? Lo sexualizado, lo tal, entonces difícilmente, pues lo sabemos, ¿no? Televisoras de derecha se van a meter en temas de darle una buena perspectiva al movimiento LGBT y más, ¿no? O sea, nos ha tocado año con año que las marchas se ven como de que, ay, estos hacen destrozos y quizás sí, ¿no? O sea, quizá hay población que va pues echa fiesta y tal, pero es parte de esa libertad que buscan y que pues los medios se encargan de darle pues esa mala publicidad, ¿no? Entonces pienso que está muy difícil visto desde políticamente hablando, ¿no? O sea, todo esto que es de expresión de libertad, pues tendrá ahí su represión del lado de la derecha, pero creo que se ha trabajado bien, o sea, por ahí he visto yo cuando he trabajado en escuelas que esta polémica que hay de la nueva escuela mexicana toca temas, ¿no? De identidad de género, toca temas de igualdad de género. Entonces, quizás sí se está moviendo un poco por ahí, aunque tendrá sus blancos y sus negros, pero no hay un medio tono, ¿no? En el que se estén introduciendo las cosas. O sea, siempre va a ser como esto es lo bueno, esto es lo malo. Pero bueno, quizá por ahí se está introduciendo un poco de este nuevo pensamiento
que libera un poco más este movimiento LGBT más. Creo que educando es de las mejores formas en las que se va a poder dar apertura. Bueno, finalmente las marchas también, yo creo que sea la que sea, siempre es mal vista por las afectaciones que tiene, ¿no? Hoy tenemos una situación ahí con los maestros o esclarecimientos de ciertos casos juiciosos y demás, pero pues totalmente, creo que cada quien defiende sus derechos, su manera de expresar. Si llegan a esos límites, yo creo que es también porque no han podido sentirse escuchados con una solución y veía una noticia, ¿no? Por ejemplo, de que el gobierno iba a apostar más por tener ese tipo de promoción ahora como un evento turístico, la marcha LGBT en Ciudad de México. Pues está padre, pero ¿de qué manera vas a intervenir también? O sea, ya es un show, ya no es una protesta, falta que atrás ya vaya un carro no sé, de X partido político haciendo propaganda también, ¿no? Y eso no me gusta, pero también encontré hasta un artículo donde hablaban de las nuevas generaciones son más gays que las pasadas. Pues no es que sean más gays, hay más libertad, hay más facilidad de poderlo expresar o simplemente ya ni siquiera expresarlo, sino eh, entiendes el entorno y también ya estás más abierto a no negarte lo que estás viviendo en casa. Entonces, yo creo que siguiendo esa línea del artículo, pues todavía 10 generaciones más abajo van a ser un 90% gays, ¿no? Por seguir como esa línea. Pero creo que esas pequeñas acciones van a ir sumando a un cambio que a lo mejor yo veo reflejado en unos 20 años, podría ser. Sí, y como dices, ¿no? Las marchas, a mí me tocó escuchar comentarios en la marcha pasada del 8M, eh, de gente que decía, no de mala manera, pero de gente que decía, ¿hasta cuándo van a seguir haciendo marchas las mujeres? Lo retomo con esto de la marcha LGBT y más, ¿no? O sea, ¿hasta cuándo van a dejar de hacer marchas? Pues, o sea, no es un hasta cuándo, no es un hasta aquí. Hay gente que dice, pues ya se pueden casar, ya esto, ya el otro. O sea, sí, no se trata de que solo cumplir como esos pequeños, introducir a la población, ¿no? Sino que pues hasta que eso sea una normalidad, ¿no? Hasta que eso sea la expresión en general. Entonces creo lo mismo que en la marcha de las mujeres, la marcha LGBT, pues se seguirá haciendo hasta que eso sea una normalidad, ¿no? Y que también, bueno, ahora que hablaban de un poco de lo político y de la posición que también es parte de la cultura, em, hay he escuchado y he leído que hay mucha contraposición respecto a si asistir o no asistir, ¿no? Personalmente yo no asisto, hace unos años sí lo hacía, pero por ejemplo tengo muchos amigos o compañeros que están convocando a una contramarcha, ¿no? Que está en contra, uniéndose a otras luchas políticas como lo es la liberación del pueblo palestino y que están conectando otras actividades políticas también a la resistencia LGBT, ¿no? Y que también un poco más afianzada hacia la población trans, ¿no? Específicamente mujeres trans, sabiendo que actualmente es el año con más muertes transfeminicidios hacia mujeres trans, ¿no? Entonces, creo que sí es un tema importante identificar, como lo decías, Aranza, que también el gane de la ultraderecha en el norte global, por ejemplo, ya tuvimos un programa pasado, el primer programa de junio para hablar de la población LGBT, hablaban un poco de estas disrupciones, ¿no? Cómo se vive en el sur global. Esta cultura LGBT, este resurgimiento, esta posición política de la cultura LGBT y cómo funciona en el norte global, ¿no? Y ahí están contraponiéndose porque ya han quitado derechos, ya quitaron situaciones, están habiendo muchos actos de odio y de crueldad hacia la población LGBT y que esto obviamente se ve en medios de comunicación, se ve en el arte, sí, hay mucha restricción, ¿no? Y mucho acallamiento y silencio respecto a la forma en que nos vivimos y existimos. Y bueno, pues ya estamos casi llegando al final. Ya para adentrarnos un poco más o seguir retomando un poco más el tema del arte o del entretenimiento,
Pues bueno, también me gustaría que me dijeran por qué creen que es importante visibilizar que hay figuras en la música, en el arte, en la literatura. No sé, ahora mismo pienso en Bowie, pienso en Elton John, pienso en Boy George, y actualmente, por ejemplo, pienso en Lady Gaga, pienso en Madonna, pienso en Kim Petras, en Sam Smith, etcétera. O sea, porque es importante reconocer que ya, como lo decía Eric en su momento, ya había desde mucho antes referentes queer, pero que no estaban identificados o que no se nombraban desde lo queer, desde la disidencia sexogenérica, y cómo es que esto ha influido actualmente, ¿no? En artistas como los que conocemos hoy o que ya pueden vivir más su identidad de género. Ha ido, por ejemplo, muchísima crítica a Sam Smith, ¿no? Desde cómo es su cuerpo, o sea, la valorización de su cuerpo hacia su identidad de género, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, porque sería o resultaría importante visibilizar no solo en la música, sino también en el arte o en la literatura. Eh, Repito esto de la libertad, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, yo me acuerdo que a los 13, 14 años te enamoras y entonces ya una canción la traes todo el día y estás ahí como que, oh, este artista me entiende, pero si no libera por completo tu idea, tu identidad, pues no lo encuentras como referente, ¿no? Actualmente, yo, por ejemplo, el otro día veía una entrevista que le hacen a Joe Mico, cantante de trap y abiertamente lesbiana, que decía, o sea, yo escucho canciones de reggaetón y tal, y siempre cantan a la mujer y siempre es como, pero visto desde un hombre, ¿no? O sea, nunca se había escuchado una canción de reggaetón que una mujer cantara hacia una mujer. Y entonces creo que se vuelven estos referentes que te dan libertad hacia la expresión que tú tienes. A lo mejor tú no eres el mejor compositor, pero tú lo escuchas y entonces te apegas a eso que estás escuchando y de cierta manera se vuelve un referente, ¿no? O sea, yo ahorita hablé de un ejemplo pues súper contemporáneo, pero ha sido así a través de años, o sea, muchos, pues sí, o sea, gays, homosexuales que se han visto cobijados y lo han dicho así, ¿no? O sea, por mujeres como Lady Gaga o Dua Lipa, Miley Cyrus, ¿no? Que los ven como el referente de esa expresión, ¿no? Entonces pienso que, bueno, al menos ahorita me enfoqué bastante en música, pero en todo tipo de arte siempre se ha visto esa libertad, ¿no? Totalmente, y yo creo que es necesario visibilizarlo porque puede representar la identidad o la referencia de una persona que hoy no sabe qué quiere. Yo soy muy fan de Alaska, por ejemplo, y pese a que no es, ayer anunciaron en Billboard que Quién importa era uno de los himnos más representativos en la posición número 63, ¿no? Pero la mencionan como una travesti declarada. Pese a que no es ninguna trans ni nada por el estilo, es alguien en quien he encontrado muchísimas referencias homosexuales para un desarrollo de una identidad. David Bowie, a Divine, Rafael Lacarrá, por ejemplo, que también es un ícono y no precisamente tiene una participación por preferencias en la comunidad y demás. O sea, finalmente esos pequeños elementos que nos vamos encontrando conforme crecemos nos dan esa apertura. Entendemos más la diversidad, entendemos cómo puede ir funcionando el tender, a lo mejor querer imitar, a lo mejor tener una frase que nos resuena. Recuerdo mucho un documental de Bowie donde sacan un fragmento de una entrevista también donde decía, pero esos zapatos son de mujer, ¿no? Y él decía, no, son para los pies, no son para mujeres. Entonces, cosas que te van marcando. Entonces, la visibilidad tiene que mantenerse porque, insistiendo, puede representar la identidad de muchas personas que hoy están creciendo o buscándola. Entonces, es un elemento clave y que yo creo que entre más tengamos, pues todavía nos da mucha más apertura a poder desarrollarnos mejor, socializar mejor, tener un punto de referencia para poder relacionarse. Es importante, pero ahí no encuentro una palabra que realmente englobe toda esa sensación, ¿no?
Bueno, y ahora que nos hablan un poco de estas coincidencias y de estos reflejos internos personales de con quiénes se identifican o qué les ayudó me gustaría saber, bueno, para el público que nos está escuchando y que nos está viendo, si conocen algún artista, ya sea viejo, contemporáneo, pues que sí, que se represente importante para ustedes y que les haya ayudado o les venga a la cabeza o digas, he visto que aquí hace trabajo así, educa, etcétera. Alguien que quieran recomendar, una figura que quieran recomendar, artista, incluso influencer, ¿no? Porque actualmente también los influencers son parte de la cultura LGBT dentro de los espacios en los que nos movemos, en los que escuchamos y en los que convivimos, ¿no? Y actualmente la juventud pues está inmersa en las redes sociales todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría saber si quieren recomendar algo para que ya vayamos cerrando y que, bueno, al final, si quieren compartir una pequeña reflexión, si quieren hablar de otro tema importante, adelante. Eh, me volaba un poquito la cabeza porque haciendo memoria, digo, siempre fue referencia a Bowie por muchas cosas, ¿no? Porque representaba todo sin específicamente ser algo. Comentaba Alaska también por el mundo de referencias y por tanta relación que tiene a ese mundo. Pero, por ejemplo, me volaba la cabeza de chico Marilyn Manson, ¿no? Que es alguien que también me gusta mucho musicalmente, pero representaba toda la contradicción a las cosas, como a los estereotipos pero es muy agresivo, pero también se pinta, entonces o es afeminado o es agresivo, pero usa prendas como muy sexuales, pero, o sea, trae una carga de elementos bastante alta que me hacían como entender que precisamente no era solamente caer en lo que ves, ¿no? Sino que puedes expresarte a través de muchas maneras manteniendo tu identidad independientemente a lo que puedas reflejar. Y creo que engloba, no sé, hay otros artistas como Rafael que también hubo rumores en sus mejores épocas sobre su orientación y demás, pero eh, eh, digo, finalmente tocaba esa fineza a través de la música. Hay algunas canciones que también se han considerado como himnos de parte de él. Entonces, creo que cae mucho de manera general y como reflexión cuando podemos entender, cuando estamos abiertos a recibir este tipo de información sobre las referencias, sobre el poder entender cómo funciona, llamémosle en un comentario como de qué son los gays y cosas así. Creo que también te da esa facilidad de poder expresar, permitiendo que un público se sienta identificado y que tú digas por ellos como artista lo que alguien se está ocultando a decir. Creo que eso es lo más valioso. Entonces, entre mayor apertura tengamos, más fácil va a poder ser expresar o poder recibir ese tipo de mensajes que no sabes a quién le puede estar cambiando la vida, ¿no? Entonces, eso es yo con lo que quiero cerrar. Y yo, por ejemplo, mis referentes son mucho más visuales, o sea, fotografía un tanto queer como la de Claude Cahun, que tenía sus autorretratos en donde, pues quizá para su época muy adelantado, ¿no? Decir rasgos femeninos, masculinos, qué está pasando, pero que ahorita todavía, pues es muy llamativo, ¿no? Ver ese tipo de fotografía. En diseño, yo me acuerdo que nos metieron mucho la imagen de Kate Haring, que hace muñequitos que trabajaron por ahí, ¿cómo se llama? Intervención en el metro y tal, que son muñecos, pues al final de cuentas, sin género, como asexuales, pero que a veces mete ciertos matices, ¿no? De esta expresión de género en sus posiciones, en sus movimientos. Entonces, pues sí, mis referentes, digamos que de la comunidad es muy visual, fotografía y diseño, pero vamos a esto mismo, ¿no? O sea, la música para mí parece que es la expresión en la que más fácil nos podemos basar. Entonces, sí, yo me considero fan de John Mico. Sí, es un referente que nunca antes vimos, que nunca pues no, o sea, yo no recuerdo haber visto una mujer cantando ese tipo de cosas. Digo, caemos en lo mismo de esta música tan popularizada, ¿no? Sexualizada, sin embargo,
pues son referentes, ¿no? Todos queremos sentir esa expresión y sentir esa identidad en expresiones musicales y de género. Y yo, bueno, pues con lo que quisiera cerrar es retomando esta parte del performance de género, puesto que visto yo también desde el lado deportivo, pues el performance es esto, ¿no? El rendimiento, es cómo te expresas, cómo te visualizas, digamos, visto desde el deporte, pues cómo te visualizas en el campo, ¿no? Y vamos a lo mismo, en el arte y en la expresión de género, pues esta coreografía que haces tú por expresar lo que tienes de dentro, me parece que es lo más importante, ¿no? No cerrarnos, no enjaularnos a lo que, vamos, a lo que Laura Pico nos quería decir, ¿no? Eric, no sé si quieras hacer algún comentario final para cerrar. No, simplemente agradecerte la invitación. Nuevamente, Aranza, un gusto muy, muy interesante y lo sabía desde que te presentaron que iba a ser interesante poderte escuchar también. Eh, Espero que un poco de los mensajes que se hayan transmitido el día de hoy a tu audiencia puedan generar un impacto. Nuevamente nos toca mucho por hacer. Si tú no te atreves a hacerlo, permite que alguien más lo haga y permite que tenga sus consecuencias positivas. Entonces, pues nada, solamente agradecimiento por este espacio. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, Aranza, Eric. Creo que es importante que reflexionemos también de lo que sucede día a día a nuestro alrededor, lo que consumimos, lo que vemos, lo que escuchamos. También tiene un impacto dentro de nuestras identidades, dentro de nuestras formas de decidir del sistema, siendo personas trans, personas homosexuales, personas lesbianas, bisexuales y todo el plus más que tiene el acrónimo y que justo eso, estamos conviviendo todo el tiempo y que las personas que están alrededor de nosotros también tienen un impacto con esta configuración de la cultura LGBT en sus cabezas. Y bueno, pues nos vemos el próximo viernes a las 7 de la noche por Deporte UNAM. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima.